La lluvia golpeaba la piel de Aria mientras corría. Sin abrigo, sin teléfono, sin un plan. Solo el ardor en los pulmones y el terror arañándole el pecho. Detrás de ella, la voz de Dererick atravesó la tormenta. ¿Crees que puedes dejarme, Aria? Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento mojado. La sangre le corría desde el labio partido. El moretón en las costillas gritaba con cada respiración. Durante 3 años había creído en sus disculpas, sus promesas, sus mentiras. Esta noche, cuando sus manos se cerraron alrededor de su garganta, por fin lo entendió. La próxima vez, no habría una próxima vez. Una luz dorada apareció entre la lluvia. El Hotel Avalon Grand, el más elegante de Manhattan. Aria irrumpió por las puertas, empapando los pisos de mármol. El recepcionista nocturno levantó la vista. Ella no se detuvo. Viene. Siempre viene. Corrió hasta encontrar una puerta abierta. Una suite. Un closet. Aria se presionó contra la esquina, oculta detrás de trajes de seda y abrigos de cachemira. Se tapó la boca con la mano para silenciar su propia respiración. Pasos en el pasillo. La voz de Dererick, empapada de un encanto falso, preguntando si alguien había visto a una joven confundida. Luego otros pasos, más lentos, deliberados. Este es mi piso. La voz de un hombre. Fría, autoritaria. Le sugiero que se vaya. Solo estoy buscando a mi prometida. Ella no está aquí, y tiene 5 segundos antes de que se me acabe la paciencia. Silencio, luego pasos que se alejaban. Aria exhaló. La puerta del closet se abrió, la luz inundó el espacio, y allí estaba un hombre con ojos gris acero y un rostro esculpido en sombras. Lorenzo Castellano no preguntó por qué se escondía en su closet. Simplemente dijo, no volverá a tocarte. Aria había escapado de un monstruo esa noche. No tenía idea de que acababa de caer en los brazos de otro. O quizá no. Esto es solo el comienzo. Dale like y sigue para ver qué pasa cuando Aria descubre la verdad sobre el hombre que la salvó. Comparte esto con un amigo que no pueda resistirse a un romance prohibido. La siguiente parte sale pronto. Aria se quedó allí, con los pies clavados al piso del armario. La luz se derramaba desde la habitación, lo bastante intensa como para arderle en los ojos. Aún así, podía ver al hombre frente a ella con perfecta claridad. Medía al menos 1,85 m, de hombros anchos, vestido con un traje negro perfectamente entallado, del tipo que Aria sabía que costaba lo que ella ganaba en un año como enfermera. Pero lo que la mantenía inmóvil, lo que no podía dejar de mirar, eran sus ojos. Gris acero, helados, fijos en ella con una compostura tan extraña que parecía irreal, como si encontrar a una mujer empapada y llena de golpes dentro de su closet fuera algo cotidiano. Aria dio un paso atrás, su instinto de supervivencia gritándole dentro del cráneo. Corre, corre ahora mismo. Se giró, lista para lanzarse hacia la puerta, pero su voz cortó el movimiento. Si sales ahora, él todavía está esperando en el pasillo. Aria se quedó paralizada. Tenía razón. Dererick seguía ahí afuera. Dererick siempre estaba ahí afuera. Se volvió hacia el desconocido, el corazón martillándole el pecho. Él no se acercó. No intentó tocarla. Simplemente se quedó donde estaba, manteniendo la distancia, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podía hacerla entrar en pánico. Luego sacó un teléfono del bolsillo del saco, marcó Enzo y comenzó a hablar, pero no en inglés, sino en italiano. Su voz cambió por completo. Seguía siendo baja, seguía siendo fría, pero ahora estaba afilada por algo más. Poder. Autoridad. Lorenzo. Hay un hombre llamado Derek en este piso. Asegúrate de que se vaya del hotel. Ahora. Aria no entendió cada palabra, pero entendió lo suficiente. Escuchó el nombre de Dererick.
Escuchó un tono que no admitía discusión. Y más que nada, escuchó la respuesta del otro lado. Breve. Obediencia absoluta. Ni una sola pregunta. El hombre terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo como si acabara de pedir comida, no de dar la orden de sacar a alguien. Aria tragó saliva. Había vivido en Nueva York el tiempo suficiente para saber que no todos hablaban así. No todos tenían a alguien listo para cumplir órdenes a medianoche sin preguntar por qué. ¿Quién eres? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. El hombre la observó durante un largo momento y luego, en lugar de responder, dijo otra cosa. Necesitas un médico. Mi hermana estará aquí en 10 minutos. Aria parpadeó. ¿Un médico? No la policía. Se había preparado para ser interrogada, para que dudaran de ella, para verse obligada a explicar por qué se había escondido en la habitación de un extraño. Pero él no hizo nada de eso. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Aria, con la voz áspera por el cansancio y por demasiadas lágrimas. Ni siquiera sabes quién soy. Él no respondió de inmediato. En cambio, su mirada bajó y se detuvo en su cuello. Aria supo que estaba viendo. El moretón con forma de mano que Derrick le había dejado al apretarle el cuello esa noche. La mandíbula del hombre se tensó. Algo cruzó esos ojos grises, demasiado rápido para que Aria pudiera nombrarlo, pero lo bastante claro para que lo sintiera. No era lástima. Era ira. No necesito saber quién eres para saber que necesitas ayuda. Su voz se mantuvo calmada, pero era más fría que antes. Fría como alguien que está conteniendo algo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la sala. Sal. No puedes quedarte en un closet toda la noche. Aria dudó un segundo y luego lo siguió. No tenía otra opción. La suite era más grande de lo que había imaginado. Muebles oscuros y elegantes, ese tipo de lujo silencioso que no se compra con dinero común. El hombre la condujo hasta un sofá color crema, sacó una toalla tibia de algún lugar y la dejó a su lado. No se la dio en la mano. No la tocó. Simplemente la dejó ahí y dio un paso atrás. Aria se sentó, con las manos temblando mientras tomaba la toalla. Seguía alerta, aún vigilando cada salida, lista para correr si era necesario. Pero algo era distinto allí. Algo que no había sentido en 3 años. Ese hombre podía ser cualquiera. Podía ser peligroso. Podía ser otro tipo de demonio. Pero al menos no era Derrick. Al menos no la miraba como si fuera una propiedad. Al menos mantenía su distancia. El timbre sonó, rompiendo el silencio. El hombre se levantó y fue a la puerta. Ya llegó mi hermana. La puerta se abrió y entró una mujer. Aria la miró y sintió una sacudida por el contraste. Si Lorenzo era oscuridad, esta mujer era luz. Más joven que él, quizá de 29 o 30 años, con el cabello negro largo y ojos cafés cálidos. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, y llevaba un maletín médico profesional. Ella es Gianna, mi hermana, dijo Lorenzo con sequedad. Es doctora. Gianna no preguntó por qué había una desconocida empapada y golpeada en la suite de su hermano. Solo le dedicó a Aria una sonrisa pequeña y amable, dejó el maletín y se sentó a su lado. Déjame revisar estas lesiones. Su voz era suave pero profesional. Sus manos se movieron rápido, revisando los moretones en el cuello de Aria, sus costillas, el labio hinchado, los raspones en las piernas. Cada movimiento era preciso, con propósito. Aria entendió de inmediato que esta no era alguien que solo había aprendido en libros. Gianna era una doctora de verdad, del tipo que ha visto suficientes heridas como para dejar de sorprenderse por cualquier cosa. Lorenzo sacó su teléfono y salió al balcón para atender una llamada. A través del vidrio, Aria lo vio de pie, espalda recta, hombros tensos, su voz baja llegando apenas, aunque no podía distinguir las palabras.
No hay huesos rotos, dijo Gianna mientras vendaba la herida en la mano de Arya. Pero estos moretones tardarán unas semanas en desaparecer. Necesitas descansar. Se detuvo y miró a Arya con unos ojos que no juzgaban. Y necesitas estar en un lugar seguro. Arya guardó silencio un momento, luego no pudo contenerse. Tu hermano. ¿Qué clase de hombre es? Las manos de Gianna se quedaron quietas, su mirada se deslizó hacia el balcón, donde Lorenzo seguía hablando por teléfono. Pareció elegir sus palabras con cuidado. Mi hermano es un hombre peligroso, dijo por fin. Pero no con la gente inocente. Arya no supo qué responder. Gianna continuó, con la voz más suave. No cree en el amor. Solo cree en la lealtad. Alguien lo traicionó hace años, alguien en quien confiaba por completo. Desde entonces, no deja que nadie se le acerque. Nadie excepto la familia. Miró de nuevo a Arya. Pero si decide proteger a alguien, lo hará hasta el final. Así es como ama, aunque nunca lo admitiría. La puerta del balcón se abrió y Lorenzo regresó a la suite. Miró a Gianna, luego a Arya. Dererick ya se fue del hotel. Su voz no tenía emoción. Enzo se aseguró de que no vuelva esta noche. Arya soltó el aire, pero la tensión seguía aferrada a ella. Esta noche, sí. ¿Pero mañana? ¿Y los días después? Lorenzo pareció leerlo en su rostro. Dormirás aquí. Yo me quedaré en la sala. No era una oferta. Era una afirmación. Arya abrió la boca para discutir, para decir que no podía quedarse en casa de un extraño, que no quería deberle nada a nadie. Pero su cuerpo la traicionó. El agotamiento le pesaba en los hombros, en los párpados, en cada articulación adolorida. Ya no tenía fuerzas para correr. Gianna apretó suavemente la mano de Arya. Aquí estás a salvo. Confía en mí. Luego se levantó, abrazó a Lorenzo brevemente y se fue, dejando a Arya a solas con el hombre misterioso. Lorenzo señaló hacia el dormitorio. Deberías descansar. La habitación era más lujosa que cualquier lugar donde Arya hubiera dormido. Una cama amplia con sábanas blancas suaves, cortinas de terciopelo pesado, un leve aroma a sándalo. Se acostó, cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que empezaba a hundirse, el rostro de Dererick aparecía en su mente, sus manos, su voz. Me perteneces, Arya. Siempre me pertenecerás. Se incorporó de golpe, el sudor frío cubriéndole la piel. Incapaz de dormir, Arya salió a la sala. La suite estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor de la ciudad filtrándose por los ventanales. Y Lorenzo estaba allí. No dormía. Simplemente estaba sentado en la oscuridad. Un vaso de licor en la mano, mirando la lluvia que aún caía afuera. Supo que ella estaba ahí antes de que hablara. No puedes dormir. No era una pregunta. Era una constatación. Arya se acercó y se sentó en la silla frente a él, manteniendo la distancia. El silencio se extendió entre ellos. Luego Lorenzo preguntó, con la voz baja en la noche. ¿Tienes algún lugar a donde ir? ¿Familia, amigos? Arya pensó en su vida. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 6 años. Había crecido en un orfanato. Sin familiares ni amigos. Dererick la había aislado de todos. Zoe era la única que quedaba, pero no podía ir a su casa. Dererick buscaría ahí primero. Trabajo. Había renunciado porque Dererick no quería que trabajara. No, dijo Arya, con la voz vacía. No tengo nada. Lorenzo la estudió durante un largo rato. Sus ojos grises no se suavizaron con lástima ni se endurecieron con juicio. Solo observaban, medían. Entonces te quedarás aquí hasta que lo tengas. Arya no supo qué decir. Asintió, se levantó y regresó al dormitorio. Esta vez,
cuando se acostó, el cansancio finalmente ganó. Se quedó dormida y, por primera vez en 3 años, no tuvo pesadillas. Estoy durmiendo en la casa de un extraño. Ese fue su último pensamiento antes de que la conciencia se disolviera. Pero me siento más segura de lo que jamás me sentí junto a Derek. La luz del sol entró a raudales por la ventana y despertó a Arya. Permaneció inmóvil un momento, con los ojos cerrados, tratando de recordar dónde estaba. Entonces la noche anterior volvió de golpe. La lluvia, Derek, la huida, el closet. Lorenzo. Abrió los ojos y miró un techo desconocido. No era el departamento de Derek, no era el infierno familiar. Las mañanas con Derek siempre empezaban con miedo. Se despertaba y lo primero que hacía era escuchar, tratando de adivinar en qué humor estaría ese día. Alegre, irritable, furioso. Una vez despertó con un puño en el cabello, Derek arrastrándola fuera de la cama porque se había atrevido a dormir hasta tarde en lugar de preparar el desayuno. 1000 días de miedo constante. Una vida entera de infierno disfrazado de promesas y disculpas entre lágrimas. Pero esa mañana, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Arya despertó sin miedo. Se incorporó y miró alrededor de la habitación. En la silla junto a la cama, alguien había dejado ropa nueva, un suéter color crema suave, jeans, ropa interior con la etiqueta aún puesta, exactamente de su talla. En el baño encontró un cepillo de dientes nuevo, champú, jabón corporal, todo lo que necesitaba. Alguien lo había preparado todo mientras dormía. Lorenzo o Gianna. No sabía si sentirse agradecida o inquieta. Después de ducharse y cambiarse, Arya entró a la sala. Lorenzo ya estaba allí, de pie cerca de la mesa del comedor con una taza de café en la mano. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas. Se veía menos aterrador que la noche anterior, pero seguía emanando una autoridad imposible de ignorar. La miró y asintió apenas. ¿Dormiste bien? Arya estaba a punto de responder cuando la puerta de la suite se abrió de golpe. Un hombre entró sin tocar, sin pedir permiso, como si tuviera derecho a entrar y salir cuando quisiera. Y quizá lo tenía. Era alto, de hombros anchos, con una larga cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta el pómulo. Sus ojos eran fríos como piedra. Y cuando se posaron en Arya, ella se sintió evaluada, medida, juzgada para ver si representaba una amenaza. Le habló a Lorenzo en italiano, rápido y cortante. Lorenzo respondió con pocas palabras. Luego el hombre cambió al inglés. Don Castellano. La familia Bernetti quiere reunirse por el trato de esta noche. Están esperando confirmación. Arya se quedó inmóvil. Trato de una familia. No hacía falta ser un genio para unir las piezas. Cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en Nueva York sabía lo que eso significaba. Mafia. Lorenzo Castellano era mafia, y no un miembro cualquiera. Don, el jefe. Arya se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Sintió la mirada del hombre de la cicatriz clavándola en el lugar. Lorenzo también la miró. Y en ese instante, lo supo. Supo que ella había oído, que había entendido. El hombre de la cicatriz, Enzo, también lo notó. Su mano se movió por instinto hacia la cintura, donde algo sin duda se ocultaba bajo su saco. Pero Lorenzo levantó una mano, indicándole que se detuviera. Enzo obedeció de inmediato, pero no apartó los ojos de Arya. Lorenzo no explicó nada. No se disculpó. No se justificó. Solo la miró, con los ojos grises y legibles. Ahora sabes quién soy. Su voz estaba tan calmada como si hablara del clima. La pregunta es si aún quieres quedarte aquí o si prefieres volver con él. Arya se quedó atrapada entre dos opciones. Volver con Derek, el infierno conocido, donde sabía exactamente cómo la tratarían. Sabía exactamente qué dolor la esperaba. O quedarse con Lorenzo, el demonio desconocido,
el hombre del que no sabía nada salvo que era mafia y que la había salvado la noche anterior. Pero había una diferencia. Dererick la hacía sentir miedo. Cada vez que entraba a una habitación, su corazón se estrellaba contra las costillas. Las manos le temblaban. Su cuerpo se encogía como preparándose para el siguiente golpe. Pero Lorenzo no. Allí, de pie en esa habitación con un jefe de la mafia y su ejecutor, Aria no sentía miedo. No entendía por qué. Tal vez estaba demasiado agotada para sentirlo. Tal vez había llegado a su límite. O tal vez, solo tal vez, había algo en la forma en que Lorenzo la había tratado la noche anterior. La forma en que mantuvo su distancia, la forma en que nunca la tocó sin consentimiento, que la hacía sentirse a salvo. El silencio se alargó. Enzo seguía allí, esperando. Lorenzo seguía observándola, paciente. Aria tragó saliva y tomó su decisión. Me quedo. Lorenzo asintió, lento y medido, como si fuera la respuesta que esperaba, como si siempre hubiera sabido que elegiría. Enzo miró a Aria una vez más, la desconfianza aún en sus ojos, pero no dijo nada. Intercambió unas palabras más con Lorenzo en italiano y luego se fue, cerrando la puerta tras él. Lorenzo deslizó la taza de café hacia Aria. Desayuna. Necesitas fuerzas. Aria bebió su café en silencio, pero la pregunta que ardía en su mente no la dejaba en paz. Observó a Lorenzo, que leía algo en su teléfono, con el rostro tan impenetrable como siempre. Al final no pudo contenerse más. ¿Por qué me ayudaste? Lorenzo levantó la vista, sus ojos grises encontrándose con los de ella. ¿Qué quieres de mí?, insistió Aria, con la voz temblándole apenas. No tengo dinero. No tengo nada para ofrecer. Solo soy una mujer que huye de su ex prometido. ¿Por qué alguien como tú se preocuparía? Esperó. Esperó a que dijera algo. Tal vez admitiría que le parecía atractiva. Tal vez quería algo a cambio. Un favor, una lealtad, lo que fuera. Nadie da nada gratis en este mundo. Esa lección la había aprendido hace mucho tiempo. Pero Lorenzo solo la miró, con la expresión intacta. Odio a los hombres que golpean a las mujeres. Su voz era calmada. No había otra razón. Luego se levantó y se fue, dejando a Aria sentada allí, sola, con el café enfriándose entre sus manos. No sabía si creerle. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Aria se quedó en el penthouse de Lorenzo y, poco a poco, empezó a recuperarse. Los moretones de su cuello pasaron de morado a amarillo y luego se fueron desvaneciendo. Las costillas dejaron de dolerle al respirar. El labio sanó. Su cuerpo se reparó y su espíritu comenzó a hacerlo también. El penthouse era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Una sala con ventanales de piso a techo que daban a todo Manhattan. Una cocina moderna y elegante con una isla de mármol. Su habitación tenía baño propio y un pequeño balcón. Todo era lujoso, caro, impecable, pero vacío. Aria se dio cuenta al cabo de unos días de que ese penthouse no tenía señales de vida. No había fotos familiares en las paredes, ni recuerdos en los estantes, ni libros sobre la mesa, nada personal. Como si Lorenzo solo existiera allí, en lugar de vivir. Casi no hablaban. El desayuno pasaba en silencio. Lorenzo leyendo las noticias o desplazándose por su teléfono. Aria comiendo y tratando de no mirarlo. A veces se cruzaban en el pasillo, sus miradas encontrándose un segundo antes de apartarse. Lorenzo siempre mantenía la distancia. Nunca entraba a su habitación a menos que ella lo invitara. Nunca la tocaba. Nunca se acercaba demasiado. Como si entendiera que ella necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba recuperar la sensación de seguridad que Derrick le había arrancado durante los años juntos. Gianna vino una vez, con su maletín médico y una caja de pasteles. Revisó las heridas de Aria y asintió con aprobación al ver que sanaban bien.
Luego se sentaron a tomar té y hablaron de cosas comunes, el clima, buenos restaurantes en Manhattan, películas nuevas. Gianna no preguntó por Derek. No preguntó por el pasado. Simplemente habló con Aria como si fueran amigas. Y Aria se dio cuenta de que había olvidado lo que se sentía que alguien hablara contigo sin juzgarte, sin controlarte, sin exigirte. Con el paso de los días, Aria empezó a notar pequeños detalles sobre Lorenzo. Se levantaba temprano, siempre estaba en la sala antes que ella, con el café ya hecho. Trabajaba sin parar, su teléfono sonando constantemente. Pero ninguna llamada sonaba personal, ningún amigo llamando, ningún amante escribiendo, nadie. Cenaba solo, casi siempre alrededor de las 10 u 11 de la noche, cuando su trabajo por fin terminaba. Bebía solo en el balcón, observando la ciudad. Vivía en un penthouse de varios millones de dólares y, aún así, nadie lo esperaba en casa. Una noche, Aria no pudo dormir. Salió a la sala con la intención de tomar un vaso de agua, pero se detuvo al ver una figura en el balcón. Lorenzo estaba allí, solo, mirando Manhattan. No sabía que ella lo observaba. Y por primera vez, Aria vio algo distinto en él. No frialdad, no poder. Soledad. Estaba en la curva de sus hombros, en la forma en que permanecía de pie, en el espacio vacío a su alrededor que nadie llenaba. Este hombre podría hacer temblar a toda una ciudad, pensó Aria. Pero ¿quién está con él cuando cae la noche? Regresó a la habitación sin beber agua, sin hacer ruido. Pero la imagen de Lorenzo solo en la oscuridad no la abandonó. Y se dio cuenta de que quizá no eran tan diferentes después de todo. Ambos huían de algo. Ambos estaban solos. Solo que lo llevaban de formas distintas. Pasó una semana. Aria empezó a acostumbrarse al ritmo de vida en el penthouse de Lorenzo. A la calma. A la distancia respetuosa entre ellos. A la sensación de seguridad que había olvidado durante tanto tiempo. Pero sabía que no podía durar para siempre. Derek seguía ahí afuera. Y Derek nunca soltaba. Lorenzo le consiguió una línea segura para contactar a Zoe. Un tipo de teléfono imposible de rastrear, un número que no podía ser localizado. Llamó a su amiga una tarde mientras Lorenzo no estaba, con el corazón latiéndole con fuerza mientras escuchaba el timbre. Aria. La voz de Zoe estalló cargada de preocupación. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Aria, tratando de mantener la voz firme. Estoy en un lugar seguro. Zoe guardó silencio un segundo. Luego bajó la voz. Derek está como loco buscándote. Contrató a un investigador privado. Está preguntando en todas partes. Incluso fue a mi casa 2 veces. No se va a rendir, Aria. Nunca se va a rendir. Aria cerró los ojos. Lo sabía. Sabía que Derek la veía como su propiedad, como algo que le pertenecía. Y Derek nunca dejaba que nadie le quitara lo que era suyo. Aria, la voz de Zoe dudó. Escuché algo. ¿Recuerdas cuando estuviste hospitalizada hace 2 años? Cuando Derek te golpeó tan fuerte que te fracturó las costillas. Aria lo recordó. Recordó cada detalle. El dolor desgarrándole el pecho al intentar respirar. La sangre en el piso. Derek de pie sobre ella. Su rostro rojo de furia porque ella se había atrevido a responderle. Luego el hospital, las preguntas del médico y su mentira. Me caí por las escaleras. Nadie lo creyó, pero nadie insistió. La familia de Derek pagó para callar al hospital. Tienen registros, Aria, dijo Zoe, con la voz temblorosa. Registros reales. Si hablas, si presentas esa evidencia, Derek podría ser procesado. Aria sintió un frío intenso. No lo sabía. Siempre había creído que no había pruebas. Que no había forma de demostrarlo. Que nadie creería a una huérfana contra el hijo de la familia legal más poderosa de Nueva York.
Pero los registros seguían allí. La evidencia aún existía. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Aria se estremeciera. Lorenzo entró y ella terminó la llamada de inmediato. Tengo que colgar, dijo rápido. Te llamo luego. Lorenzo la miró como si pudiera leer todo lo que intentaba ocultar. No preguntó con quién había estado hablando. En lugar de eso, dio un paso al frente y dejó un expediente grueso sobre la mesa frente a ella. He estado investigando a Derek desde la primera noche. Aria miró el expediente, luego a Lorenzo. Él asintió, indicándole que lo abriera. Lo hizo, y lo que vio le robó el aliento. Todo estaba ahí. Fotografías de sus heridas tomadas de los registros hospitalarios. Mensajes amenazantes que Derek le había enviado durante los últimos 3 años. Informes de las veces que había sobornado a la policía para que ignoraran llamadas. Una lista de personas a las que había intimidado para obligarlas a guardar silencio, incluidos médicos, enfermeras, vecinos, incluso fotografías de ella que había tomado sin que lo supiera, siguiéndola al trabajo. Al supermercado, cuando se reunía con Zoe. Está obsesionado, susurró Aria, con las manos temblándole mientras pasaba página tras página. Está enfermo. Lorenzo no dijo nada, solo permaneció allí observándola. Luego habló en voz baja. También me está investigando a mí. Aria alzó la mirada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Sabe que estás conmigo, dijo Lorenzo. Su tono era tranquilo, como si comentara el clima. Sabe quién soy. Y cree que puede usar eso para amenazarme. Cree que puede amenazarte exponiendo que estás viviendo con la mafia. Aria sintió que la sangre se le helaba. Derek se atrevía a amenazar a la mafia. Lorenzo sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa fría de un depredador. Es arrogante, el hijo de una poderosa familia de abogados, criado con dinero y contactos. Cree que esas cosas pueden protegerlo de todo. Se detuvo y miró a Aria. Está equivocado. Aria miró el expediente, luego a Lorenzo. ¿Y ahora qué? Lorenzo sacó una silla y se sentó frente a ella. Por primera vez en una semana, estaba así de cerca. Tienes 2 opciones, dijo con voz seria. Huir el resto de tu vida. Puedo llevarte a un lugar donde Derek jamás te encuentre. Una nueva identidad, una nueva vida en un país al que no pueda llegar. Se detuvo. ¿O luchar?, preguntó Aria en voz baja. Lorenzo sostuvo su mirada. Usar lo que ha estado ocultando en su contra. Exponerlo ante todo el mundo. Hacerle perderlo todo. Su reputación, su familia, su libertad. Aria bajó la mirada al expediente, a la evidencia de sus 3 años de infierno. Las manos le temblaban. No sé cómo luchar, susurró. Nunca he luchado. Solo sé huir. Huir y aguantar. Yo te enseñaré, dijo Lorenzo. No había lástima en su voz, solo certeza. Aria lo miró. Ese hombre, un jefe de la mafia, el mismo al que Nueva York temía, le estaba ofreciendo enseñarle a levantarse. Durante 3 años había vivido como una sombra, asustada, obediente, esperando la próxima tormenta. Pero tal vez ya era hora de dejar de huir. Tal vez ya era hora de dejar de ser una víctima y empezar a contraatacar. Aria respiró hondo y luego miró a Lorenzo. Enséñame. Aria sabía que Derek se estaba acercando. Buscaba una forma de destruirla, de destruir a Lorenzo, de destruir cualquier cosa que se interpusiera entre él y lo que consideraba suyo. Pero esta vez, no huyó. Esta vez se preparó. Al día siguiente, Lorenzo la llevó a una habitación cuya existencia ella ni siquiera conocía dentro del penthouse. Un gimnasio privado, amplio, con pisos de madera y espejos cubriendo una pared. El equipo estaba ordenado en un rincón, pero la mayor parte del espacio estaba libre. Primera lección, dijo Lorenzo,
quitándose el saco y lanzándolo sobre una silla. Aria se paró en el centro de la habitación, incómoda. Nunca había peleado en su vida. Nunca había resistido. Durante 3 años solo había sabido encogerse y esperar a que pasara la tormenta. Lo primero que tienes que entender, dijo Lorenzo, colocándose frente a ella, es que no tienes que ser más fuerte que tu oponente. Solo tienes que ser más rápida y saber dónde golpear. Comenzó a enseñarle lo básico. Cómo liberarse cuando alguien le agarraba la muñeca. Cuando alguien la sujetaba por detrás. Cuando alguien la inmovilizaba. Cómo bloquear de una forma que redujera el daño. Cómo atacar los puntos débiles. Ojos, garganta, ingle, rodillas, los lugares que duelen sin importar qué tan grande sea la otra persona. Aria practicó cada movimiento una y otra vez hasta que el sudor le perló la frente. Lorenzo fue paciente, corrigiendo su postura, explicando cada detalle. Mantuvo una distancia profesional, tocándola solo cuando era necesario para ajustar su forma. Pero hubo momentos en los que esa distancia se redujo. Como cuando se colocó detrás de ella y corrigió la posición de sus brazos mientras practicaba los golpes. Su mano descansó sobre su antebrazo, cálida y firme. Su respiración rozó cerca de su oído. Aria sintió que el corazón se le aceleraba. Y no fue por el ejercicio. Giró ligeramente la cabeza y se dio cuenta de que Lorenzo también la estaba mirando. Ambos dejaron de respirar por un segundo. Luego Lorenzo dio un paso atrás como si se hubiera sorprendido a sí mismo. Sigue. Su voz sonó un poco áspera. Entrenaron un rato más, pero Aria pudo notar que algo había cambiado. El aire entre ellos se sentía más denso, más tenso. Lorenzo se quitó la camisa, quedándose solo con una camiseta sin mangas para moverse mejor. Y entonces Aria las vio. Las cicatrices recorrían su espalda, largas y profundas, de un rosa pálido sobre la piel. No una o dos, muchas, como si alguien lo hubiera golpeado con algo una y otra vez durante mucho tiempo. ¿Un látigo o un cinturón? Aria no preguntó. Sabía que había heridas que la gente no quería explicar. Ella tenía las suyas, tal vez no visibles en la piel, pero igual de profundas. Pero Lorenzo supo que ella las había visto. Se detuvo, aún de espaldas a ella. El silencio se alargó, pesado, lleno de todo lo que no se decía. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 20 años, dijo Lorenzo por fin, con voz baja y distante. Tuve que cargar con la familia desde entonces. Proteger a Gianna. Evitar que el imperio colapsará. Estas cicatrices son el precio de aprender a sobrevivir. Se giró para mirarla y por primera vez Aria vio algo más en esos ojos grises. No frialdad, no poder. Dolor. Un dolor antiguo, cicatrizado, pero nunca del todo sanado. Aria no dijo nada. Solo asintió. Un gesto pequeño para que él supiera que entendía. Entendía lo que significaba cargar cicatrices que nadie podía ver. Entendía lo que significaba volverse fuerte porque no había otra opción. Siguieron entrenando, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo nuevo se había instalado entre ellos, una conexión frágil, como un hilo recién tejido. Lorenzo volvió a corregir su postura y esta vez la distancia entre ellos era tan corta que Aria podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oír su respiración, un poco más rápida de lo normal. Ella alzó la vista y sus miradas se encontraron. 1 segundo, 2 segundos. La tensión era tan espesa que Aria podía sentirla en la piel. Lorenzo la miró como si estuviera luchando consigo mismo. Luego se apartó de golpe, como si hubiera tocado fuego. Es suficiente por hoy. Su voz se quebró apenas. Debes descansar. Recogió su saco y salió del gimnasio rápidamente, sin mirar atrás. Aria se quedó sola, con el corazón aún latiéndole con fuerza, la piel todavía caliente donde él la había tocado. Ahora lo entendía. Lorenzo no era frío. No era insensible.
Mantenía la distancia no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Se estaba protegiendo, igual que ella. Dos personas heridas, ambas con miedo. Ambos habían construido muros alrededor de sus corazones. Pero quizá, solo quizá, podían sanar juntos. Una mañana, todo cambió. Aria estaba sentada en la sala con su café cuando la puerta del penthouse se abrió de golpe. Enzo irrumpió con el rostro tan serio que Aria nunca lo había visto así. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos solo en Lorenzo, que se encontraba junto a la ventana. «Jefe, tienes que ver esto», dijo Enzo, extendiéndole una tableta a Lorenzo, con la voz tensa como un cable. «Ahora mismo». Lorenzo la tomó y Aria vio cómo su expresión pasaba de la calma a la rigidez, la mandíbula apretándose, los ojos oscureciéndose. Alzó la vista y su mirada la encontró. Algo en esa mirada hizo que Aria se levantara y se acercara. «¿Qué es?», preguntó, con el corazón empezando a acelerarse. Lorenzo no respondió. Solo le tendió la tableta. Y cuando Aria miró la pantalla, su mundo se derrumbó. Un video. Un video de ella en una situación pornográfica. Aria vio su propio rostro, su propio cuerpo, haciendo cosas que jamás había hecho. No era ella. Sabía que no era ella, pero se veía como ella de una forma que le erizó la piel. Cada rasgo, cada expresión, cada mínimo detalle. Un defaque. Dererick había hecho un defaque. La tableta se le resbaló de las manos. Aria dio un paso atrás, con las piernas temblando. «No», susurró. «No, no, no». Se volvió viral, dijo Enzo, con la voz baja y cargada de furia. Está por todas las redes sociales, los medios ya están rondando. ¿Saben que vive aquí? Aria sintió que no podía respirar. Pensó en lo que vendría después. La gente vería ese video. Viejos amigos, ex compañeros de trabajo, Zoe, todos. Pensarían que era ella. Creerían que era real. En las horas siguientes, Aria vio cómo su vida era desenterrada ante sus ojos. Los medios se movían como buitres que habían olido sangre. La mujer misteriosa que vivía con el jefe de la mafia Lorenzo Castellano. Su identidad expuesta, su pasado diseccionado. Todo lo que había intentado mantener oculto ahora estaba a la vista de todo el mundo. Y ese video, ese maldito video, en todas partes. Dererick no solo quería que regresara. Quería arruinarla por completo, hasta el fondo. Si no podía tenerla, nadie podía tenerla. Y si se atrevía a dejarlo, pagaría por ello. Y además, añadió Enzo, con la voz tensa por la presión, el video también fue enviado a nuestros socios comerciales. Junto con un mensaje. Esta es la clase de mujer que protege don Castellano. Lorenzo permaneció completamente inmóvil, pero Aria pudo ver la furia hirviendo bajo esa superficie fría. Dererick no solo la estaba atacando a ella. También estaba atacando a Lorenzo. Intentaba destruirlo todo. Su reputación, el trabajo de Lorenzo, cualquier cosa que pudiera alcanzar. Algunos socios se están retirando, continuó Enzo. No quieren verse ligados a un escándalo. Lorenzo siguió en silencio, pero Aria vio cómo su mano se cerraba en un puño. No por su reputación, no por el dinero, sino por ella, porque la estaban lastimando. Y fue entonces cuando Aria se quebró. Se dejó caer en el sofá y las lágrimas comenzaron a caer. Había intentado ser fuerte durante semanas. Intentado no llorar, intentado creer que todo estaría bien. Pero ya no podía más. ¿Por qué no me deja ir? Su voz se rompió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Me fui. Ya no quiero nada de él. ¿Por qué no me deja en paz? Lorenzo se quedó allí, viéndola llorar. Aria pudo ver impotencia en su rostro, como si no supiera qué hacer. Era un hombre capaz de dirigir todo un imperio de la mafia. Pero frente a una mujer que se estaba desmoronando,
no tenía respuestas. Entonces hizo algo que nunca había hecho. Lorenzo cruzó la habitación, se sentó a su lado y la atrajo a sus brazos. Aria se tensó por un segundo. Luego se rindió. Y lloró contra él. Lloró por todo lo que Dererick le había robado. Lloró por los años de cautiverio. Lloró por ese video y la vergüenza que arrastraba consigo. Lloró por la chica que había sido y por la mujer rota en la que se había convertido. Y por primera vez, no se sintió débil por hacerlo, porque Lorenzo estaba allí. Porque no la apartó, no le dijo que se detuviera, no le ofreció palabras vacías. Solo la sostuvo, con un brazo rodeando su espalda y la otra mano apoyada en su cabello, y la dejó llorar hasta que no quedaron lágrimas. Cuando Aria por fin levantó el rostro, con los ojos hinchados y enrojecidos, encontró a Lorenzo mirándola. Y en esos ojos grises vio ira. No del tipo que estalla y se apaga, sino una ira fría, profunda y absoluta. Voy a hacer que pague, susurró Lorenzo, con la voz temblando por la rabia contenida. Se va a arrepentir del día en que te tocó. Aria lo miró fijamente. ¿Vas a matarlo? Lorenzo negó lentamente con la cabeza. No, la muerte es demasiado fácil. Voy a hacer algo peor. Alzó la mano y limpió las lágrimas de su mejilla con tanta suavidad que Aria apenas lo sintió. Confía en mí. Lorenzo no perdió tiempo. A la mañana siguiente convocó una reunión de emergencia en el estudio del penthouse. Aria nunca había entrado a esa habitación. Era amplia, con una larga mesa de conferencias de madera oscura y una gran pantalla montada en la pared, y ahora estaba llena de gente. Enzo permanecía junto a la puerta, con la mirada afilada recorriendo a cada persona que entraba. Un joven con gafas y una laptop fue presentado como Marco, el mejor especialista en tecnología que el dinero podía comprar. Una mujer de mediana edad con traje gris, la abogada de la familia Castellano, se llamaba Victoria, y parecía tan fría como Lorenzo. Había otros a quienes Aria no conocía por nombre, pero podía imaginar quiénes eran. Personas que trabajaban para Lorenzo, personas que harían cualquier cosa que él ordenara. Aria se quedó en un rincón, sintiéndose fuera de lugar entre ellos. Era solo una chica huérfana, una ex-enfermera, una víctima de abuso. No pertenecía a ese mundo. Pero entonces Lorenzo la miró y dijo, «Tú conoces a Derek mejor que cualquiera en esta habitación». Su tono no era una petición, era una afirmación. «Necesito tu ayuda». Aria tragó saliva y asintió. Caminó hasta la mesa y se sentó. Por primera vez en su vida, no era una víctima pasiva esperando que alguien más la salvara. Era parte del plan. Tenía voz. Les contó todo lo que sabía sobre Derek. Sus hábitos. Se despertaba a las 6, entrenaba a las 7, llegaba a su oficina a las 9. Sus debilidades. Era adicto al control, no soportaba que nadie desafiara su autoridad, perdía los estribos y lo acorralaban. Las personas en las que confiaba. Su asistente personal llamado Jason, su mejor amigo de la universidad llamado Marcus y por supuesto sus padres. Los lugares a los que iba. El club de golf los fines de semana, su restaurante italiano favorito en el Upper East Side, el apartamento de la amante que creía que Aria no conocía. Lorenzo escuchó y absorbió cada detalle. No interrumpió, no juzgó. Solo escuchó. Y cuando Aria terminó, asintió hacia Marco. Encuentra el origen del video. Quiero saber dónde se hizo, quién lo hizo y quién lo pagó. Marco tecleó como un hombre poseído durante 2 horas seguidas. Aria permaneció sentada, bebiendo café ya frío, esperando. Lorenzo no salió de la habitación, no revisó su teléfono, no hizo nada más que esperar el resultado. Finalmente, Marco levantó la vista, con una expresión entre atónita y triunfante. Lo encontré. Lanzó los hallazgos a la gran pantalla. El video había sido producido por una empresa de inteligencia artificial llamada Cinex, especializada en deepfakes y manipulación de video.
Y aquí viene la parte interesante. Derek Thornton posee el 15% de esa empresa. Aria sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Derek no solo había contratado a alguien para hacer el video. Era dueño de la empresa que lo había creado. Hay más, continuó Marco. Encontré correos electrónicos entre Derek y el director ejecutivo de Cinex. Derek encargó personalmente este video, específicamente un video de Aria Michey usando fotos de sus antiguas cuentas de redes sociales. Prueba clara. Puso los correos en la pantalla, los registros de transferencias, todo documentado, imposible de negar. Derek había firmado su propia sentencia con su propia mano. Aria miró la evidencia y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era miedo. Tampoco humillación. Era ira. Una ira que había reprimido durante una eternidad. ¿Qué vas a hacerle a Derek?, preguntó a Lorenzo, con la voz temblando ligeramente, no por miedo, sino porque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Lorenzo guardó silencio durante un largo momento. Aria lo observó y se preguntó si ese era el instante en que por fin vería al verdadero demonio de Lorenzo Castellano. Si ordenaría matar a Derek, si tendría que presenciarlo, si querría hacerlo. No voy a matarlo, dijo Lorenzo al fin. Y Aria no supo si sintió alivio o decepción. La muerte es demasiado fácil, demasiado rápida. No sentiría nada. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella. Lorenzo la miró, con los ojos grises tan fríos como el hielo. Voy a hacer que todo el mundo vea quién es en realidad. Voy a exponer cada crimen que ha enterrado. Abuso, sobornos, amenazas, el video falso, todo. Se levantó y caminó hacia la ventana con vista a Manhattan. Lo va a perder todo. La reputación que construyó durante toda su vida. Su familia le dará la espalda. Su carrera se derrumbará. Su libertad le será arrebatada. Y tendrá que vivir con eso cada día en prisión, sabiendo que todos saben quién es. Lorenzo se volvió hacia ella. La muerte termina el dolor. Yo quiero que viva dentro de él. Aria lo miró y comprendió que eso no era misericordia. Era crueldad en otro nivel. Y no sabía si eso la hacía sentir miedo o gratitud. El plan se puso en marcha en los días siguientes. Victoria preparó el expediente legal. Marco reunió más pruebas digitales. Enzo coordinó personal para mantener a Derek bajo vigilancia. Todo iba encajando. Lorenzo miró a Aria. ¿Estás lista? Aria asintió. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos ya no temblaban. Estoy lista. Pero ninguno de los dos sabía que, en algún lugar de la ciudad, Derek también estaba preparando su siguiente movimiento. Y esta vez no iría por Aria. Iría por la persona que Aria más quería. Aria llamó a Zoe como lo hacía siempre esa tarde. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Nada. Otra vez, silencio. El corazón de Aria empezó a latir más fuerte. Zoe siempre contestaba. Sin importar lo que estuviera haciendo, sin importar dónde estuviera, Zoe siempre respondía a las llamadas de Aria. Esa era su regla. Especialmente ahora. El teléfono de Aria vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y el mundo se detuvo. Una foto. Zoe, su mejor amiga, estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas detrás de la espalda y cinta cubriéndole la boca. Los ojos de Zoe estaban abiertos de terror y había sangre seca en su frente. Debajo de la imagen había un mensaje. Ven sola o ella muere. Seguía una dirección. Un almacén en las afueras de Manhattan. Tienes 2 horas. Derek. Aria no necesitaba ver el nombre del remitente para saber quién era. Se quedó paralizada, con las manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. No, no Zoe.
Cualquier cosa, menos Zoe. Zoe era lo único que le quedaba después de 3 años de infierno. La única persona de la que Dererick no había logrado separarla. La única que le creyó, la apoyó, la quiso sin condiciones. Y ahora Dererick tenía a Zoe. Aria corrió a la sala donde Lorenzo hablaba con Enzo. No pudo articular palabra. Solo le empujó el teléfono hacia él. Lorenzo miró la pantalla y ella vio cómo su mandíbula se tensaba. Enzo se inclinó sobre su hombro y soltó una maldición en italiano. Tengo que ir, dijo Aria, con la voz temblorosa pero decidida. Ahora mismo, tengo que llegar allí. No, dijo Lorenzo, con la voz dura como el acero. Es una trampa. Te quiere sola para poder hacerte lo que quiera. No me importa si es una trampa o no, gritó Aria, mientras las lágrimas empezaban a brotar. Esa es Zoe, mi amiga. La única persona que se quedó cuando todos los demás se fueron. No puedo dejar que muera por mi culpa. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues allí?, respondió Lorenzo, con la voz más alta de lo que ella jamás le había oído. ¿Dejar que los mate a las dos? ¿Crees que puedes enfrentar sola a Derek Thornton? No lo sé, gritó Aria. No sé qué voy a hacer, pero no puedo quedarme aquí mientras Zoe muere. Ella está allí por mi culpa. Si no hubiera huido, si no hubiera venido aquí, Dererick nunca la habría tocado. Esto es mi culpa. Se giró hacia la puerta, lista para salir corriendo. Pero Lorenzo la agarró de los hombros y la giró hacia él. Y por primera vez, ella vio algo distinto en sus ojos. No frialdad, no control, pánico, miedo. ¿Y crees que yo puedo dejar que mueras?, dijo Lorenzo, con la voz temblando. ¿Crees que puedo quedarme aquí y verte caminar sola hacia esa trampa? Aria se quedó inmóvil. Lo miró y vio lo que él había estado ocultando durante semanas. Lorenzo se dio cuenta de lo que había dicho. Ella pudo ver el momento en que quiso retractarse, reconstruir el muro, volver a la máscara familiar de indiferencia. Pero no lo hizo. Tú me importas, Aria. Su voz se volvió áspera. Más de lo que crees. Más de lo que quiero admitir. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Enzo se retiró en silencio, dejándolos solos. Aria miró a Lorenzo, al hombre que la había salvado aquella noche lluviosa, que le había dado refugio, que le había enseñado a pelear, que la había sostenido mientras lloraba. Y lo entendió. Entendió que él también tenía miedo. No de Derek, sino de perderla. Entonces ayúdame, dijo Aria, con la voz más suave. No me detengas. Ayúdame a salvar a Zoe. Lorenzo la observó durante un largo momento, con los ojos grises llenos de emociones que ella no lograba descifrar del todo. Luego asintió. La salvaremos, pero lo haremos a mi manera. Dentro de la siguiente hora, el plan quedó definido. Aria aparecería sola en el almacén, exactamente como Dererick exigía, pero llevaría un dispositivo de rastreo y un micrófono oculto. El equipo de Lorenzo rodearía el lugar con antelación, oculto en la oscuridad, esperando. La policía ya había sido avisada. Llegarían en el momento justo para arrestar a Derrick con todas las pruebas. Tú serás el señuelo, dijo Lorenzo, sin apartar la mirada de ella. Pero nunca estarás sola. Te lo prometo. Estaré justo afuera. Si pasa cualquier cosa, entraré de inmediato. Aria asintió, obligándose a tragar el miedo que tenía atrapado en la garganta. Miró a Lorenzo y supo que tal vez era la última vez que lo vería. Si esto no funciona. Lorenzo se acercó y tomó su mejilla con la mano. Estaba cálida y firme, y Aria se preguntó por qué le había tomado tanto tiempo darse cuenta de cuánto deseaba su contacto. Va a funcionar, dijo Lorenzo, bajando la voz hasta un susurro. No voy a perderte. Luego se inclinó y besó su frente. Suave, cuidadoso, una promesa silenciosa. Cuando se apartó, Aria vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Y supo que,
pasara lo que pasara esa noche, todo entre ellos había cambiado. Salieron. El almacén se alzaba en las afueras de Manhattan, lejos de las luces de la ciudad, devorado por la oscuridad. Aria salió del auto sola, o al menos eso parecía. Sabía que Lorenzo y su equipo estaban en algún lugar entre las sombras, observando cada uno de sus movimientos, pero no podía verlos, y eso hacía que su corazón golpeara con fuerza dentro de su pecho. Empujó la puerta metálica oxidada y entró. Dentro, el lugar estaba en penumbra, el aire era húmedo y frío. Una sola bombilla colgaba en el centro del almacén, proyectando una luz amarilla débil. Y bajo esa luz, Aria vio a Zoe. Su amiga estaba sentada en una silla de madera, con las manos atadas detrás de la espalda y cinta cubriéndole la boca. Cuando Zoe vio a Aria, abrió los ojos de par en par. El alivio y el terror se mezclaron en su mirada. Intentó decir algo a través de la cinta, pero solo salieron sonidos ahogados y rotos. Aria quiso correr hacia ella de inmediato, pero sabía que no podía. Todavía no. Sabía que vendrías. La voz surgió de la oscuridad, y Aria sintió como la sangre se le helaba en las venas. Dererick dio un paso al frente, con una sonrisa trastornada en los labios. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros, impecable como siempre, como si no acabara de secuestrar a una mujer inocente. Como si no fuera el demonio con el que Aria había vivido durante 3 años. Sabía que vendrías, dijo Dererick, rodeando a Aria como un depredador. Siempre eres demasiado débil, demasiado fácil de manipular. Eso es lo que me encanta de ti. Aria se quedó inmóvil, obligándose a controlar la respiración. Podía sentir el dispositivo de grabación contra su piel, capturando cada palabra que Dererick decía. Sigue hablando, pensó. Que el mundo entero escuche quién eres en realidad. ¿Crees que puedes dejarme?, continuó Dererick, con la voz deslizándose de dulce a cruel. Me perteneces, Aria. Siempre me pertenecerás. No eres nada sin mí. Una huérfana a la que nadie ama. Sin familia, sin dinero, sin futuro. Yo te lo di todo. Un hogar, estatus, una familia. Y me pagas huyendo con ese bastardo mafioso. Se detuvo frente a ella, con los ojos brillando de locura. ¿Crees que él te ama? Solo te está usando, igual que todos los demás. Nadie te ama de verdad, Aria. Solo yo. Solo yo puedo soportarte. Aria escuchó esas palabras. Palabras que 3 años atrás la habían hecho llorar. Palabras que 2 años atrás la habían hecho creer que no valía nada. Palabras que 1 año atrás la habían hecho pensar que merecía ser golpeada. Pero ahora no tenían poder. Había escuchado a Lorenzo decirle que ella le importaba. Había sentido el beso en su frente, suave y lleno de promesas. Había aprendido a mantenerse erguida, a bloquear, a pelear. Ya no era la chica débil que había sido 3 años atrás. No le pertenezco a nadie, dijo Aria, con una voz tan firme que incluso a ella misma la sorprendió, y mucho menos a ti. Dererick se quedó quieto por un segundo. No estaba acostumbrado a que Aria le respondiera. No estaba acostumbrado a que lo mirara a los ojos sin temblar. Luego la furia estalló en su mirada y, por instinto, lanzó la mano hacia su mejilla. La bofetada que había dado cientos de veces durante 3 años. Pero esta vez fue diferente. Aria la bloqueó. Levantó el brazo justo a tiempo y atrapó su muñeca, exactamente como Lorenzo le había enseñado. El impacto dolió, pero no cayó. Se mantuvo en pie. No apartó la mirada de Derek. Sonrió. Ya no me das miedo. Dererick se quedó mirándola con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Por primera vez en 3 años, Aria no se encogió frente a él. Por primera vez, se mantuvo firme y lo enfrentó como a un igual, y Dererick no supo qué hacer con eso. En ese instante, la puerta del almacén se abrió de golpe. Lorenzo entró primero, seguido de Enzo y el resto del equipo.
Las linternas barrieron el espacio, cortando la oscuridad. Dererick intentó huir, pero Enzo ya estaba allí, bloqueándole el paso. Un golpe en el estómago lo dobló. Una patada en la pierna lo hizo caer al suelo. Antes de que Dererick pudiera reaccionar, ya estaba inmovilizado, con los brazos torcidos a la espalda. Arya no miró. Corrió hacia Zoe, con las manos temblando mientras desataba las cuerdas y retiraba la cinta. En cuanto tuvo las manos libres, Zoe rompió en sollozos y rodeó a Arya con los brazos. Tenía tanto miedo, sollozó Zoe. Pensé que iba a matarme. Pensé que no ibas a venir. Ya terminó, dijo Arya, abrazándola con fuerza, con lágrimas deslizándose por su propio rostro. Ya no puede hacernos daño. ¿Crees que esto se terminó?, gritó Dererick, con una voz enloquecida y llena de odio. Estaba de rodillas en el suelo, sujetado por Enzo, pero seguía sonriendo. Mi familia no va a permitir que te salgas con la tuya. No sabes quién soy. No conoces el poder de la familia Thornton. Lorenzo dio un paso al frente y se plantó frente a Derek, mirándolo desde arriba con los ojos fríos como el hielo. Tu familia va a estar demasiado ocupada salvándose a sí misma, dijo con calma. Cuando todas las pruebas de lo que hiciste se hagan públicas, abuso, sobornos, intimidación de testigos, el video falso, el secuestro. ¿De verdad crees que tus padres van a sacrificar su reputación para salvarte? En ese momento, las sirenas de la policía aullaron afuera, rompiendo la noche. Arya abrazó a Zoe con más fuerza y observó cómo se llevaban a Dererick. Y por primera vez en 3 años, se sintió libre. La policía inundó el almacén apenas unos minutos después de las sirenas. Lorenzo los había alertado con anticipación, dando la dirección exacta y el momento preciso. Todo se desarrolló exactamente como estaba planeado. Y no solo era la policía. Detrás de ellos, Arya vio los destellos de las cámaras, equipos de video, reporteros presionando para capturar cada segundo. Lorenzo había invitado a los medios. Quería que el mundo entero lo viera. Derek fue esposado formalmente. Pero eso era solo el comienzo. Allí mismo, frente a la policía y a decenas de cámaras, Lorenzo lo reveló todo. Victoria, su abogada, dio un paso al frente con un expediente grueso. Leyó cada cargo en voz alta, cada prueba, sin omitir nada. El video falso que Dererick había difundido en Internet era falso. Las pruebas demostraban que Dererick lo había encargado personalmente a Syntex, la empresa de la que era accionista. Correos electrónicos, registros de transferencias, todo fue mostrado en una gran pantalla que el equipo de Lorenzo ya había instalado. El historial de 3 años de abuso. Fotografías de las lesiones de Arya, moretones oscuros floreciendo en su piel, costillas agrietadas, un labio hinchado, muñecas ennegrecidas por los golpes. Informes médicos del hospital al que la familia de Dererick había pagado para silenciar. Los mensajes amenazantes que Dererick había enviado a Arya durante meses. Palabras llenas de veneno, control y promesas de matarla si alguna vez se atrevía a irse. Sobornos pagados al hospital para enterrar el incidente cuando las costillas de Arya se rompieron 2 años atrás. El nombre del médico, la cantidad, las fechas, todo registrado con claridad absoluta. Y ahora, el secuestro de Zoe Parker. Un cargo más. Una prueba más. Dererick estaba allí, con las manos esposadas a la espalda, el rostro blanco como el papel. Observó cómo su imperio de mentiras se derrumbaba frente a sus ojos, pieza por pieza, imparable. Todo lo que había intentado ocultar. Cada crimen que creyó que jamás sería descubierto, ahora expuesto para que el mundo entero lo viera. Un auto de lujo se detuvo afuera del almacén. Los padres de Dererick bajaron. Los abogados más poderosos de Nueva York, los que habían protegido a su hijo durante años. Pero esta vez era diferente. Las pruebas eran demasiadas, demasiado claras, demasiado públicas. No podían hacer nada. Se quedaron allí,
con los rostros duros como piedra, observando en silencio cómo se llevaban a su hijo. Ni una palabra de defensa, ni un solo gesto de intervención. Sabían que la batalla estaba perdida antes de empezar. «Te vas a arrepentir de esto», gritó Dererick mientras la policía lo arrastraba hacia la patrulla. «Te lo juro, te vas a arrepentir, Arya. Esto no ha terminado». Arya lo miró. Al hombre que una vez la había aterrorizado tanto que apenas se atrevía a respirar. Al hombre que había controlado cada rincón de su vida. Al hombre que la había hecho creer que no valía nada, que merecía ser golpeada, que nadie la amaría jamás excepto él. No dijo nada. No lo necesitaba. Solo se quedó allí, con la espalda recta, el mentón en alto, mirándolo con una expresión que él nunca había visto antes. La mirada de alguien que había ganado. «Has perdido». Los medios se volvieron hacia Lorenzo. Docenas de preguntas estallaron al mismo tiempo. «Don Castellano, ¿puede hablarnos de su relación con la señorita Michei? ¿Por qué decidió hacer pública esta evidencia? ¿Tiene algún comentario sobre las acusaciones de que usted es un jefe de la mafia?» Lorenzo no respondió. Solo apoyó una mano en la espalda de Arya, firme pero suave, y la guió entre la multitud. Enzo avanzó despejando el camino. Zoe se mantuvo cerca detrás de ellos. Subieron al auto y se marcharon, dejando atrás a Derek, a sus padres y los restos de su imperio. Por primera vez en 3 años, Arya se alejó sin mirar atrás. Pasaron unos días. La tormenta comenzó a calmarse. Derek Thornton estaba detenido, esperando juicio. La lista de cargos en su contra era tan larga que su abogado tuvo que pedir más tiempo para preparar la defensa. Secuestro, abuso, acoso, distribución de contenido fabricado, sobornos, intimidación de testigos. Cada cargo era otro ladrillo en el muro de prisión que enfrentaría durante años. La familia Thornton, los poderosos abogados que alguna vez creyeron que podían comprar todo el sistema judicial, rompieron públicamente relaciones con Derek. Emitieron un comunicado a la prensa condenando las acciones de su hijo, afirmando que no sabían nada de los crímenes que había cometido. Lo que fuera necesario para salvar lo que quedaba del apellido. Dererick estaba solo ahora. Como Arya lo había estado durante 3 años. Los medios cambiaron la forma en que veían a Arya. De la mujer misteriosa que vivía con un jefe de la mafia, pasó a ser una sobreviviente valiente, una víctima de abuso que se había levantado y exigido justicia. Artículos elogiando su valentía aparecieron por todas partes. El video falso fue retirado, y quienes lo habían compartido comenzaron a disculparse. Zoe estaba en casa, a salvo. Le escribía a Arya todos los días, a veces solo un emoji de corazón, a veces un mensaje largo sobre su día. Su amistad se mantuvo firme, incluso más fuerte después de todo lo que habían soportado juntas. Había terminado. Arya estaba de pie en el dormitorio del penthouse, mirando la maleta preparada y esperando sobre la cama. Podía irse ahora, segura, libre. Empezar de nuevo en otro lugar. En algún sitio donde nadie conociera su nombre. Donde pudiera construir una vida desde cero. Ya no había nada que la atara allí. Pasos detrás de ella. Arya se giró y vio a Lorenzo en la puerta. Su mirada se posó en la maleta. Esperó a que dijera algo, a que le pidiera que se quedara, que suplicara, que intentara convencerla. Pero no lo hizo. «Puedes ir a donde quieras», dijo Lorenzo, con la voz calmada, aunque algo temblaba debajo de ella. «Me aseguraré de que estés a salvo, estés donde estés». Arya lo miró, luego miró la maleta y volvió a mirarlo. Había pasado toda su vida huyendo. Huyendo del orfanato en cuanto cumplió 18. Huyendo de la soledad hacia los brazos de Dererick. Huyendo de Derek aquella noche lluviosa. ¿Cuándo dejaría de huir? «¿Y si quiero quedarme?», preguntó Arya, con una voz tan suave como el aliento. Lorenzo se quedó inmóvil. Ella pudo ver que no se atrevía a creer lo que acababa de oír,
como si hubiera hablado en un idioma que él no entendía. ¿Y si quiero estar aquí? Aria dio un paso hacia él. Contigo. Lorenzo se quedó inmóvil. Luego avanzó hacia ella lentamente, como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado rápido. Se detuvo frente a ella, levantó la mano y se congeló a mitad del gesto, como si no se atreviera a tocarla. ¿Estás segura? Su voz salió áspera. Mi vida es peligrosa. Yo soy un hombre peligroso. Mereces algo mejor que esto. Aria tomó su mano suspendida y la colocó contra su mejilla. Su piel estaba cálida bajo la palma de él y sintió cómo temblaba con el contacto. Nunca he estado más segura de nada. Permanecieron frente a frente en la habitación silenciosa. Ya no había barreras entre ellos, ningún enemigo acechando afuera, ninguna razón para mantener distancia, solo el sonido de su respiración y el pequeño espacio que los separaba. La mano de Lorenzo seguía en la mejilla de Aria, cálida y temblorosa. Él la miró y, por primera vez, ella vio todo lo que había estado ocultando todo ese tiempo. Miedo, anhelo y amor. El tipo de amor que no sabía cómo manejar. No sé cómo amar a alguien de la manera correcta, dijo Lorenzo, con la voz baja y cargada de dolor. Bajó la mirada como si confesara un pecado. Solo sé proteger, controlar, poseer. Así me criaron. Así aprendí a sobrevivir en este mundo. Se detuvo y respiró hondo. Construí muros a mi alrededor después de que murió mi padre. No se permitía que nadie entrara. Nadie podía acercarse lo suficiente como para lastimarme. Pensé que eso era fortaleza. Pensé que era la única forma de seguir con vida. Lorenzo levantó la mirada hacia ella. Y en esos ojos grises, Aria vio una verdad cruda que él nunca le había mostrado a nadie. Pero tú haces que quiera ser diferente. Haces que quiera derribar esos muros. Haces que quiera aprender a amar sin herir. Y eso me asusta más que cualquier cosa que haya enfrentado. Aria sintió que la garganta se le cerraba. Lo entendía. Entendía ese miedo porque lo había llevado en su propio corazón desde que comenzó su pesadilla. He tenido miedo al amor durante tanto tiempo, dijo, con la voz temblorosa. Dererick me hizo creer que el amor significaba dolor. Miedo. Perderme a mí misma. Convertirme en la sombra de otra persona. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero no intentó limpiarlas. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pensé que viviría toda mi vida con miedo, huyendo de cualquiera que intentara acercarse. Se movió más cerca de Lorenzo, lo suficiente para sentir su aliento rozar sus labios. Pero contigo, no tengo miedo. Solo tengo miedo de una cosa. ¿De qué?, preguntó Lorenzo, con la voz reducida a un susurro. De perderte. Lorenzo aspiró con fuerza, como si esas palabras le hubieran golpeado el pecho. Ella pudo verlo tratando de contener lo que surgía dentro de él, intentando mantenerse firme, intentando no desmoronarse. Levantó la mano y acarició su mejilla, con una suavidad como si temiera que ella se rompiera bajo su toque. No sabes lo que estás diciendo. Su voz tembló. Soy mafia, Aria. Mi vida es peligrosa. Cada día podría ser el último. Mereces algo mejor que esto. Mereces una vida normal, segura, con un hombre normal, no conmigo. Nunca debería ser yo. Mereces elegir. Aria lo interrumpió, con la voz firme aunque las lágrimas seguían cayendo. Y yo te elijo. Silencio. Lorenzo la miró fijamente como si buscara duda. Miedo. Cualquier cosa que demostrara que ella no estaba realmente segura. Pero no encontró nada. Solo determinación. Solo amor. Sostuvo su mirada una última vez, como dándole una última oportunidad de cambiar de opinión. Entonces se inclinó y la besó. El beso no fue suave. No fue cuidadoso. No fue vacilante como un primer beso. Estaba lleno de anhelo,
lleno de deseo, lleno de todo lo que habían estado conteniendo durante tanto tiempo. Decía lo que las palabras no podían. Te necesito. Te deseo. Te amo. Y nunca voy a dejarte ir. Arya le devolvió el beso, sus brazos rodeando su cuello, atrayéndolo más cerca. Sintió cada emoción en él a través de ese beso y se entregó a ello. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Frente con frente, nariz con nariz, sus alientos mezclándose. Lorenzo susurró en italiano, con la voz áspera por la emoción. Te amo, mi alma. Arya no entendía italiano, pero no lo necesitaba. Entendía el significado en sus ojos. Lo entendía en la forma en que la sostenía, en la forma en que la besaba, en la forma en que temblaba al tocarla. Yo también te amo, susurró. Y por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos estaba solo. Pasaron algunas semanas. La vida de Arya había cambiado por completo. Volvió a trabajar como enfermera en un hospital de Manhattan, el trabajo que amaba, el trabajo que Dererick la había obligado a dejar. Cada mañana se despertaba, se ponía el uniforme y salía a trabajar como cualquier persona común. Pero ya no era la chica frágil de hacía 3 años. Era más fuerte, más segura de sí misma y sabía que merecía ser feliz. Seguía viviendo con Lorenzo, pero todo era diferente ahora. Ya no era alguien a quien protegían. No era una invitada escondida dentro de ese lujoso penthouse. Era su pareja, la persona a la que él regresaba cada noche, la persona que amaba. Su vida se acomodó en un nuevo ritmo. Arya trabajaba durante el día. Lorenzo dirigía su negocio. Se encontraban cada noche, cenaban juntos, hablaban de las cosas más normales. A veces sobre los pacientes de Arya. A veces sobre el trabajo de Lorenzo, al menos de las partes que podía compartir. A veces simplemente se sentaban en silencio uno junto al otro. Y eso también era suficiente. Una mañana, Arya entró a la cocina y se detuvo al ver una escena que la hizo quedarse quieta. Lorenzo Castellano, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, estaba de pie en medio de la cocina con expresión confundida. Había leche derramada sobre la encimera. El café se había desbordado de la taza y él sostenía un trapo, sin saber por dónde empezar. Arya se rió. El sonido resonó en el penthouse, una risa que había olvidado durante mucho tiempo. Lorenzo levantó la mirada hacia ella, alzando una ceja. ¿Te estás riendo de mí? Me estoy riendo porque soy feliz, dijo Arya mientras se acercaba a ayudarlo a limpiar. Y Lorenzo sonrió, no la sonrisa fría que mostraba al mundo exterior, sino una real, una sonrisa solo para ella. Una sonrisa que hizo que sus ojos grises brillaran como la luz del sol atravesando las nubes. La puerta se abrió y Gianna entró. Los vio en medio del desastre, Lorenzo tratando de limpiar la leche mientras Arya reía, y se detuvo en la entrada. ¿Quién lo diría? Don Castellano enamorado, bromeó Gianna, con los ojos brillando de picardía. El mundo debe estar por acabarse. Lorenzo le lanzó a su hermana una mirada de advertencia, pero no había la frialdad habitual en ella, solo el calor de la familia. El momento se rompió cuando Enzo entró, con expresión grave. El aire en la habitación cambió al instante. Lorenzo se irguió, la suavidad desapareciendo, reemplazada por el don castellano que todo Nueva York temía. Jefe, dijo Enzo, entregándole un archivo. Hay un problema. Lorenzo lo abrió y Arya vio cómo su mirada se oscurecía. ¿Qué es? Preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a acelerarse. Lorenzo la miró, luego volvió a mirar el archivo. Dererick no actuaba solo, dijo, bajando la voz. Alguien más grande estaba detrás. Alguien financió la empresa del deepfake. Alguien lo ayudó a rastrearte. Alguien proporcionó información sobre dónde te escondías. Arya sintió que la sangre se le helaba. Había pensado que todo había terminado. Que la pesadilla había quedado atrás, pero parecía que la oscuridad aún acechaba en algún lugar.
¿Quién?, preguntó. Lorenzo no respondió de inmediato. Miró el archivo donde un nombre estaba rodeado en rojo. Alguien con poder, con dinero, con motivos. Una nueva amenaza. La historia no había terminado. Aria se acercó a Lorenzo y tomó su mano. Lo enfrentamos juntos, dijo con voz firme. Lorenzo la miró y ella vio sorpresa en sus ojos, luego gratitud, luego amor. Él besó su frente. Juntos, siempre. Luego cerró el archivo y lo dejó a un lado. Pero hoy descansamos. Mañana llegará cuando tenga que llegar. Aria apoyó la cabeza en su hombro y miró por la ventana, donde la luz del sol inundaba el penthouse. Puede que la tormenta llegue. Pero ya no tengo miedo. Porque esta vez no estoy sola. Incluso si la oscuridad observaba desde algún lugar, Aria sabía una cosa con certeza. Había encontrado un hogar. No ese lujoso penthouse. No una dirección ni 4 paredes, sino los brazos del hombre que abrió la puerta de un closet en una noche lluviosa y cambió su vida para siempre. El hogar era donde estuviera Lorenzo. Y pasara lo que pasara, nunca volvería a huir. Se mantendría firme y lucharía. Junto al hombre que amaba, junto al hombre que le enseñó que merecía ser amada. Junto al hombre que demostró que a veces la persona más peligrosa en la habitación es la que está dispuesta a quemar el mundo entero solo para mantenerla a salvo. La historia de Aria y Lorenzo se detiene aquí por ahora, pero su camino continúa. A través de esta historia aprendemos que incluso cuando la vida nos empuja a los lugares más oscuros, incluso cuando hemos sido heridos más allá de lo que parece soportable, todavía hay esperanza. Todavía hay una oportunidad de levantarnos, de encontrarnos de nuevo, de amar y ser amados. Aria nos mostró que la fortaleza no significa que nunca caes. Significa que siempre te levantas después de cada tropiezo. Y a veces el amor verdadero llega de los lugares que menos esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, si caminaste con Aria a través de la tensión, el dolor y la felicidad, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes cada día. Comparte este video con amigos que amen las historias románticas para que juntos podamos difundir historias con significado. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Has vivido o presenciado algo similar en tu propia vida? Deja un comentario abajo y comparte lo que llevas en el corazón. De verdad queremos conocer tu opinión. Gracias por quedarte con nosotros durante toda la historia. Te deseamos a ti y a tu familia mucha salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.